Hola, el profe Freddy David nuevamente con ustedes. El tema de matemática, división de números decimales, es lo que vamos a explicar en los siguientes minutos. La división también la llamamos cociente. No olvidemos que también la división se llama cociente. Es una de las operaciones básicas de la aritmética que consiste en separar en partes iguales un total. Este sería el concepto de una división, o es dividir una cantidad en partes iguales, también podríamos decir que básicamente es lo mismo. Conozcamos los términos de la división. Lo hacemos a través del siguiente ejemplo. 46,5 dividido para 5. La respuesta sería 9,3, donde podemos distinguir los términos. El número más grande o la cantidad que vamos a dividir se denomina dividendo y la cantidad o las partes en que tenemos que dividir al dividendo se llama divisor. La respuesta viene a ser el cociente, por eso la división se llama cociente, también se puede llamar. Y lo que nos sobre de dividir esto se llamará residuo. En este caso, pues el residuo es cero. Estos son los términos de la división. No olvidemos, por favor, porque más tarde, para poder explicar la división de números decimales, ocuparemos mucho la denominación de estos términos. Bien, la división o cociente, existen varios casos de la división y cociente que es necesario irlos conociendo. En primer lugar, un decimal para un entero. Se puede dividir un decimal para un entero. O también podemos encontrar otro caso que será un decimal para un decimal para un decimal, como pueden ver he repetido los dos subtítulos, pues ya lo voy a explicar por qué, porque existen casos que al parecer son iguales, pero hay un pasito que lo hace diferente. Y tenemos finalmente un entero para un decimal. Estos son los casos que podemos encontrar en la división de números decimales. Vamos a resolver primero un decimal para un entero. Entonces tenemos el número decimal 23,45 dividido para 14, que viene a ser un entero. En este caso, en primer lugar, pues por el momento a la coma la dejamos ahí, no la tomamos en cuenta. Vamos a dividir como si fueran números naturales. Entonces digo, como tengo dos cifras en el divisor, tomo dos cifras del dividendo, lo hago con una comita. Es muy importante ir poniendo estas comas para darme cuenta qué es lo que estoy dividiendo. Entonces comparo y digo 23 para 14. ¿Puedo dividirlo? Claro que puedo dividirlo, es una cantidad más grande que el 14. Entonces, una vez que he comprobado eso, pues simplemente distribuimos el trabajo y decimos que el 4 se va a restar con el 3 y el 1, que lo encierro, se va a restar con el 2. Entonces ya tenemos con cada pareja, con su pareja. ¿Y por qué lo encierro? Para poder encontrar el número que va en el cociente, para que se me haga más fácil. Entonces digo 2 dividido para 1, pues busco un número que multiplicado por 1 sea igual a 2. En este caso va a ser 2. Pero como tengo que multiplicar y luego restar y ahí voy a tener que pedir, pues es necesario que no le ponga el 2, sino más bien le baje un número y me quedaría a 1. Entonces 1 por 4, 4. Al 3 no le puedo restar 4. Entonces se hace necesario que pida una decena. Ahora tengo 13. 1 por 4, 4. 4 para llegar a 13 o 13 menos 4 es igual a 9. Pero recuerden que llevo 1. 1 por 1, 1 más 1 que llevaba 2. 2 menos 2 es 0. Una vez que he restado, compruebo que el resultado de esta resta vaya saliendo inferior al divisor. Significa que mi división está siendo correctamente resuelta y 9 es menor que 14. Ahora me tocaría bajar la siguiente cifra, que es el 4, pero antes de eso veo que está la coma. Ahí está la diferencia. Veo que está la coma. Esta coma automáticamente la pasaría a la respuesta, al cociente. Una vez que la he pasado, pues continúo. Ahora sí digo bajo la siguiente cifra, que es el 4, y luego pues la división sigue desarrollándose en forma normal. 94 para 14 sí me alcanza. Distribuye el trabajo. El 4 va a trabajar con el 4 y el 1 con el
9. El 0 pues ya no lo tomamos en cuenta. Entonces ahora tengo una división pequeñita para poder encontrar este número que va acá, 9 dividido para 1. Busco un número que multiplicado por 1 sea igual a 9. Tendría que ser el 9, ¿verdad? Pero como hay que multiplicar y luego restar y no nos va a alcanzar, vamos a tener que pedir decenas, pues nos tocará devolverlas y por ser una multiplicación que me dé exacto al 9, pues no podría, o al momento de sumar lo que tengo que devolver se va a pasar y no podría restarle. Entonces es necesario más bien ir bajando para no perder mucho tiempo. Entonces le ponemos el 6. 6 por 4, 24. De 4 no puede ser, pedimos dos decenas, sería de 24. 6 por 4, 24. De 24, 0. Y pido dos decenas, recuerden eso. 6 por 1, 6. Más 2, 8. 8 para llegar a 9 o 9 menos 8 es igual a 1. Continúo mi división, ahora me toca bajar, pongo la coma para indicar que me toca bajar, el 5 y la cantidad de 105 dividido para 14, claro que me alcanza. Distribuyo el trabajo, el 4 con el 5 y el 1 con el 10 que ya lo he encerrado acá. Me toca dividir 10 para 1 o buscar un número que multiplicado por 1 sea igual a 10. Ese sería el 10, pero no puedo poner un número de dos cifras. El número máximo que puedo poner es el 9. Pero pues me va a quedar muy cerquita. Entonces es conveniente irle bajando porque me va a tocar pedir acá decenas. Entonces le ponemos el 7. 7 por 4, 28. Al 5 no le podemos quitar 28, entonces pedimos 3 decenas. Ahora sí, 7 por 4, 28. Para llegar a 35, 35 menos 28 es igual a 7, pero llevo 3. Es importante ir poniendo estos numeritos acá para acordarme de lo que tengo que devolver. 7 por 1, 7 más 3, 10 menos 10, 0. Y pues vemos que ya no tenemos más que bajar, entonces significa que la división ha llegado a su parte final, aunque podríamos seguir sacando más decimales, ubicaríamos un 0 y seguiríamos dividiendo. Pero en este caso pues lo vamos a dejar tan solo con dos decimales. Vamos a los siguientes casos de la división de decimales. Decíamos un decimal para un decimal. Aquí los tenemos 12,4 dividido para otro decimal que sería 5,45. Y como podemos ver, acá tenemos dos decimales en el divisor y acá tenemos tan solo un decimal en el dividendo. Tenemos que igualar las cifras. Pero la regla única o básica para resolver todo esto que está acá es la siguiente. Si observamos que en el divisor hay decimales, tenemos que igualar las cifras donde corresponda. En este caso, si quisiéramos igualar y pusiera yo acá un 0, pues seguiría desigual, ¿verdad? Tendríamos tres decimales y acá tan solo un decimal. No, por eso decimos donde corresponda. Entonces correspondería, porque acá tengo, si ven, dos decimales y acá tengo tan solo uno, corresponde entonces ubicar un 0 acá para tener dos decimales en el dividendo y dos decimales en el divisor. Tachamos las comas y dividimos como si fueran números naturales. Acá tenemos otro ejemplo, 63,97 dividido para 2,3. Como pueden ver, pues es un decimal para un decimal, pero divide un poquito de acá, porque si se dan cuenta, acá en el divisor ahora ya tenemos tan solo un decimal, acá teníamos dos. Acá en el dividendo tenemos dos decimales, acá tan solo teníamos uno. Entonces, pues la regla única que decíamos, si observamos que en el divisor hay decimales, tenemos que igualar las cifras donde corresponda. Mal haría si pondría acá un 0, porque tendríamos tres decimales y acá tendríamos tan solo uno, seguirían estando desiguales. Pues la idea es de que estén iguales. Entonces me toca ubicar un 0 en el divisor, porque acá tengo dos decimales y acá tan solo tengo uno, entonces ubico un 0 acá y ya tendré dos decimales aquí y dos decimales acá. ¿Se da cuenta por qué ponía el mismo concepto o el mismo subtítulo? Porque pues es un decimal para un decimal para un decimal, pero diferían un poquito que donde acá tenía que igualar las cifras en el dividendo, en cambio acá igualo las cifras en el divisor. Tacho las comas y divido como si fueran números naturales. Un caso más, un entero para un decimal.
4.572 dividido para un decimal, que sería 5,6. Y recuerde la regla única, si en el divisor, este que es el divisor 5,6, hay decimales, tengo que igualar las cifras donde corresponda. Mal haría si pondría un 0 acá. Pues no, seguiría siendo desigual. Entonces el 0 le corresponde ponerlo en el dividendo, porque tengo un decimal, lo pondría acá. Entonces, una vez que haya hecho ese proceso, pues tacho la coma y dividirá como si fueran números naturales. Entonces, recordemos esta regla única, que si en el divisor existen números decimales, como es el caso de los ejemplos que he propuesto, pues la regla nos dice, o la clave para resolver esta clase de divisiones, es que si en el divisor existen decimales, tengo que igualar las cifras donde corresponda, sea en el dividendo o en el divisor. Como en este caso de acá, me tocó igualar en el dividendo, en el caso de acá fue en el divisor y en el caso de acá en el dividendo. Bien, vamos a hacer ahora sí una división un poquito más grande para poder tener todo claro en cuanto a la división de números decimales. 478,56 dividido para 3,9. Como pueden ver, es una división de un decimal para un decimal. ¿Qué nos decía la regla única? Que si en el divisor hay decimales, lo hay, tenemos que igualar las cifras donde corresponda con ceros. Entonces, si pondría yo un 0 acá, seguiría teniendo 3 decimales y acá uno, no estarían iguales. Entonces corresponde ubicar el 0 en el divisor. ¿Por qué? Porque acá tengo 2 decimales y ahora ya tendría también 2 decimales. Una vez que están iguales, pues que nos toca tachar las comas y dividir como si fueran números naturales. Nos quedaría entonces 47.856 dividido para 390 y decimos, como tengo 3 cifras en el divisor, tomo 3 cifras del dividendo y comparo. Es necesario ir poniendo estas comillas para darme cuenta de lo que estoy dividiendo. Entonces 478 dividido para 390 me alcanza, por supuesto, porque 478 es mayor que 390. Repartimos el trabajo, el 0 trabajará con el 8, el 9 con el 7 y al 3 que ya lo encierro, trabajará con el 4 que también lo encierro. ¿Para qué hago esto? Para poder encontrar de una forma más sencilla el número que va en el cociente. Y así lo hacemos, pues busco un número que multiplicado por 3 se acerque o sea igual a 4, pues ese sería indiscutiblemente el 1. Sí, porque 1 por 3 es 3, se acerca al 4. Si pondría el 2, 2 por 3, 6 me pasaría, me quedo con el 1. 1 por 0, 0 de 8, 8. Pues no me tocó llevar nada. 1 por 9, 9. Al 7 no le puedo quitar 9, entonces se hace necesario pedir una decena. La ubico ahí junto al 7. Ahora sí tendría que decir 1 por 9, 9. Para llegar a 17 es 8, pero tengo que devolver una decena. 1 por 3, 3 más 1, 4 de 4, 0. Una vez que he restado, como les decía anteriormente, verifico que la resta final sea inferior a 390, lo es, significa que estoy dividiendo correctamente. Pues bajo la siguiente cifra que es el 5, la coma recuerde que ya la habíamos tachado, no existe. Bajo el 5 y ahora tengo 885. Reparto el trabajo así mismo, el 9 con el 5, el 9 con el 8 y el 3 con el 8, que ya lo encierro. El 0 pues a la izquierda ya no tiene un valor. Ahora busco un número que multiplicado por 3 sea 8 o se acerque lo más posible al 8. En este caso es el 2, porque si fuera el 3, 3 por 3, 9 me pasaría. Entonces me quedo con el 2. 2 por 0, 0 de 5, 5. Sí, prácticamente no se ha restado nada. 5 menos 0 es igual a 5 y no me ha tocado pedir absolutamente nada. 2 por 9, 18. Ahí sí, 8 no le puedo quitar 18, pues es necesario pedir una decena, lo pido una decena, entonces digo 2 por 9, 18, de 18, 0, pero tengo que devolver una decena, no olvidemos eso. 2 por 3, 6, más 1, 7, 7 para llegar a 8, o a su vez 8 menos 7 es igual a 1.
Verifico que sea inferior el resultado de la resta a 390, lo es, significa que estoy restando muy bien. Ahora me toca bajar la siguiente cifra que es el 6 y el proceso pues va a ser el mismo. El 0 trabajará con el 6, el 9 con el 5 y el 3 que ya está encerrado con todo lo que me queda acá, que sería el 10. Buscaría un número que multiplicado por 3 se acerque al 10, ese sería el 9, pero el 3, perdón, porque 3 por 3 es 9, porque podría restarlo, pero recordemos que si tengo que multiplicar y acá tengo una cantidad muy grande, pues voy a tener que pedir más decenas y definitivamente pues le bajaría no a 9, sino a 2. 2 por 0, 0, de 6, 6. 2 por 9, 18. Pues de 5 no podemos, pedimos dos decenas. 2 por 9, 18 para llegar a 25 sería 7. Y llevando 2, 2 por 3, 6 más 2, 8. 8 para llegar a 10 es igual a 2. Verifico que la resta sea inferior a 390, lo es, pues entonces estoy dividiendo correctamente. Ahora, si quiero pues yo seguir dividiendo, simplemente lo que pondría, pues ya de ahí se generarían decimales, pondría la coma en el cociente y acá aumentaría en la parte del dividendo o del residuo un 0. Ahora ya no tengo 276, sino tengo 2760. Pues sí seguiría con el mismo proceso, el 0 con el 0, el 9 con el 6 y el 3 con el 27. Busco un número que multiplicado por 3 se acerca a 27, ese sería el 9, pero como que me sale muy justito, porque acá tendría que devolver, pues le bajo a 7. 7 por 0, 0 de 0, 0. 7 por 9, 63. Al 6 no le puedo quitar 63, entonces se hace necesario pedir 6 decenas. 7 por 9, 63. 66 menos 63 es igual a 3, pero tengo que devolver 6 decenas. 7 por 3, 21, más 6, 27. De 27, 0. Pues podría seguir dividiendo, ¿no? Ya no pondría acá otra coma porque sencillamente tendríamos que quedarnos con una sola coma, pero sí podría poner acá otro 0 y seguir dividiendo. Por el momento lo vamos a dejar con un solo decimal. Esta pues la división o cociente de números decimales. Recuerde usted, la regla única, si en el divisor hay decimales, igualamos las cifras donde corresponda, sea en el dividendo o en el divisor. Esa es la regla única para dividir eh, una cantidad que es decimal, sea para otro decimal o un decimal para un número entero. Espero que haya quedado clara la explicación de división de números decimales. Nos vemos en el siguiente tutorial.